Bien, estábamos con el canciller Alfredo Moreno, mientras ustedes pueden ver a mi espalda la desorden que hay en la salida después del presidente. Vamos ahora con Ramón Ulloa. Con los campamentos, donde señaló que se va a duplicar la entrega de subsidios a familias que hoy día habitan en campamentos, que es una muy buena noticia porque es un tema que como sociedad tenemos pendiente hace muchos años. La verdad que los campamentos, todos sabemos una historia que en promedio tienen más de 20 años y eso creo que fue la novedad en materia de vivienda del discurso. Por supuesto trató todos los temas relevantes como, insisto, la reconstrucción, la calidad de las viviendas, los programas regulares, así que la pequeña noticia fue lo de los campamentos. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. El ministro de Vivienda, Iván Carvajal. Sí, vamos a intentar, Ramón, aquí en medio de todo este desorden que se ha formado en las afueras del Congreso Nacional, entrevistar a los ministros que han ido saliendo. Podemos ver, por ejemplo, al ministro de Educación y también al ministro Felipe Kast, que está, ahí lo están llamando, ya viene, está a mi espalda. Ministro, bueno, la cuenta del presidente en materia de Mideplan, ¿cómo la vio? Bueno, muy contundente, con varios desafíos muy importantes. Dijo una frase que yo creo que se nos tiene que grabar en el corazón, que es que para él el legado más importante que quiere dejarle es terminar con la pobreza extrema en Chile. Y eso es una herida abierta, nos aumentó la pobreza extrema en los últimos 3 años, y aquí tenemos el ingreso ético familiar como una medida potente, es como un auge contra la pobreza, en la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que va muy avanzado, también muy potente, y no se olvidó de 2 poblaciones que normalmente han sido olvidadas, que son los campamentos, y que se prometió a duplicar el número de subsidios anuales que se entregan a las familias en campamento, y también a aquellos que viven en la calle. Con el programa Noche Digna que acaba de anunciar, vamos a dedicar muchos recursos y mucha energía para que aquellos que muchas veces están en la calle y que se sienten completamente marginados de este país que crece, también sean incluidos, también se sientan parte. Ayer estuvimos en San Antonio, de hecho, con 100 de ellos que se graduaron y mostraron que sí se puede construir un Chile más justo, un Chile más próspero. Ministro, pero después de los anuncios que usted ha descrito aquí con nosotros, ¿cuáles son los principales y más novedosos? Porque ya hemos escuchado del Ministerio del Desarrollo Social, por ejemplo, que ya lo había planteado en la cuenta del 21 de mayo, ¿cuáles son los más novedosos de aquí al futuro? Ahora hay 2 cosas. Primero, esto es una cuenta pública, por lo tanto se da cuenta de los avances que se han hecho. Y el gran avance ha sido obviamente el comienzo del ingreso ético familiar, que beneficia a 500.000 de chilenos y que le aumentó su ingreso en un 50%. Eso partió recién en marzo, en abril, y de hecho les exige también que ellos pongan de su parte. Es un cambio de paradigma, desde un paradigma asistencialista a un paradigma mucho más de promoción y oportunidades. Y los 2 anuncios nuevos, además de los que ya conocíamos, son justamente el plan de campamentos, que es duplicar el número de soluciones a aquellos que viven en campamentos, y el otro, el plan calle, el plan de calle que se llama Noche Digna, y que en el fondo busca darle igualdad de oportunidades y darle igualdad de seguridades a aquellos que viven muchas veces olvidados por el resto del país. Ok, ahí estaba entonces el ministro Kast. Vamos contigo, Ramón. Muy bien, nosotros seguimos acá recogiendo reacciones, junto con nosotros el diputado Nicolás Monkever. Hago una introducción primero porque a lo mejor en la transmisión no se notó mucho, pero hubo varios incidentes, algunos diputados que incluso desplegaron un cartel y usted que los encaró. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad y cuál es su opinión? Más tal vez en la trastienda, luego hablamos un poco de los temas de fondo. Bueno, yo creo que aquí hubo un grupo de diputados de la concertación, de la oposición, que se desubicaron, no entendieron dónde estábamos, no se dieron cuenta que estábamos en el mensaje presidencial, que un acto republicano, que cualquiera sea el gobierno que esté hay que respetarlo. Y ellos actuaron como niños de kinder enojados. Primero gritaban insultos al presidente, segundo despegaron un letrero y no paraban de desplegarlo. Entonces yo creo que ellos en el fondo hicieron el ridículo y espero que las imágenes lo demuestren para que cambien su actuar. Porque ¿Qué fue y se los quitó? Yo les bajé el letrero, lo menos que podía hacer, y lo haría 20 veces, y lo haría con cualquier gobierno, porque definitivamente me parece que el 21 de mayo es un día de todos los chilenos y no de un grupo de picados que quieran contaminarlo con sus odios políticos al final del día. ¿El clima político usted cree que está demasiado tenso? Mira, yo siento que hay una minoría de la concertación como que no se ha dado cuenta que las cosas cambiaron en este país, que ellos perdieron la elección, están como desplegando toda su ira en un clima un poco odioso, de revancha, no colaboran en los proyectos de ley y llegan incluso al absurdo de venir al 21 de mayo a tratar de agredir, de insultar, de hacer cosas que nunca antes habían hecho.
Muchas gracias, diputado. Gracias, que les vaya muy bien. Iván. Sí, pasamos ahora a conversar con el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma. ¿No se calmó mucho el ambiente allá adentro estas 3 semanas que venían de mucha confrontación y algo se repitió en la cuenta pública? Mira, a mí me llamó la atención la actitud de los parlamentarios de la Concertación, que parece que a veces no quieren oír, y no hay peor sordo el que no quiere oír. Y había un clima, desde la misma le entregan entrada a personas que saben que van a ir a generar disturbio. Eso no es el Chile que a mí me gusta. A mí me gusta el Chile de respeto, uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo. Esa es la democracia, particularmente en este lugar. Personalmente considero un discurso súper potente que da una cuenta, que eso es lo importante, dar cuenta del tremendo tarea que se ha hecho, particularmente en el ámbito de la reconstrucción, pero también en la creación de empleo, en el mejoramiento de los índices de crecimiento. Creo que hay un país que funciona, y preocupado de la agricultura, de la descentralización que hace años no se hablaba, y creación del Ministerio del Deporte, que yo personalmente pienso que es un gran activo, porque obviamente genera un país diferente. Yo quedé muy contento con la forma que el presidente se explicó al país, pero triste y complejo, porque creo que la Concertación no sé lo que quieren. Cuando se habla con respeto, generan o situaciones incómodas, o tratar de dar una sensación de disturbio que es muy lejano a lo que la inmensa mayoría quiere. Ok, muchas gracias, senador. Vamos, Ramón, con otro invitado. Saca 500 puntos en la PSU. Estábamos conversando ya fuera de micrófono con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, para interiorizando un poco más de los anuncios. Lo dijo el presidente, fue el año pasado tal vez en la etapa de preescolar. Ahora varios anuncios en el sentido de la educación superior, ministro. Sí, el presidente nos dio un mandato al Ministerio de Educación para que este sea el año de la reforma de la educación superior. Y dijo, tal como el año pasado nos preocupamos de la educación básica y media, ahora la educación superior. Y ahí hubo varios anuncios. La Subsecretaría de Educación Superior, hay 1 millón de estudiantes ya en el sistema, requiere una institución del Estado especializada en ello. Eso para una relación más directa, ¿no? Más directa y para darle más importancia política, yo diría, peso a las decisiones en educación superior. También habló de una nueva ley para las universidades estatales, para hacerlas más competitivas, y lo que tiene que ver con el endeudamiento y el financiamiento estudiantil. Reprogramación para los que están morosos en el pago de la deuda estudiantil del Fondo Solidario, y también fórmulas para bajar la tasa de interés en el crédito con aval del Estado, que es una preocupación grande de la familia. Ahora, el financiamiento también que vaya de una manera directa a los alumnos y que ellos puedan optar. ¿De qué manera tal vez se puede ir implementando a través de un voucher? Hay muchos que piensan que de esa manera no es la adecuada, porque es mejor fortalecer la educación pública, las instituciones públicas, y no entregarle directamente a la gente esa decisión. ¿Qué opina el gobierno al respecto? Bueno, nosotros discrepamos de eso. Uno de los anuncios del presidente es que unas plata que el Estado hoy día entregaba a las universidades, que se llama aporte fiscal indirecto, que es para las universidades que atraen a los alumnos con mejores puntajes en la PSU, ahora se entreguen directamente al alumno, y el alumno diga en qué universidad quiero yo estar. Y también hizo un cambio, que es que ya no solo se va a premiar a los mejores estudiantes en la PSU, sino que a un alumno que esté entre los mejores de su curso, aun cuando no le haya ido tan bien en la PSU, igual lo van a premiar. El concepto del ranking. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Gracias, encantado. El ministro Joaquín Lavín, ministro de Educación. Iván, no sé si tienes tú un entrevistado o estoy yo también aquí con el ministro Mañalich. Sí, tenemos al senador Jorge Pizarro. Senador, bueno, ¿cuál es su evaluación del discurso presidencial de este 21 de mayo? Mira, creo que, tuvo algunas cosas buenas. La marcha de la economía, el crecimiento, creo que es importante. A mí me gustó en lo particular la voluntad de avanzar en promoción de deporte, sobre todo a nivel popular juvenil. No entendí lo del Ministerio del Deporte, porque ya tenemos un proyecto hace 2 años, el gobierno lo tuvo paralizado en su discusión 1 año, pero ojalá se pueda crear. Y otros anuncios que me parecen interesantes en materia de salud, donde hay un déficit enorme. Pero francamente esperaba que se dijera la verdad, por ejemplo en materia de reconstrucción. El presidente no puede venir a decirle a los chilenos que tiene la mitad de la pega hecha. El propio ministro de Vivienda reconoció hace una semana atrás que solo se han hecho 1000 casas nuevas, 1000 casas nuevas. Con suerte van a llegar a 4000 en junio. El presidente plantea que va a ser 140.000 en 1 año, en 2 años. O sea, creo que ahí claramente hay un déficit enorme, y en eso es información engañosa. Muchas frases repetidas, muchos anuncios de cosas que ya están en marcha. No se reconoce, por ejemplo, que en materia de calidad de educación, la Agencia de Calidad de Educación, la Superintendencia, son proyectos presentados en el gobierno de la presidenta Bachelet, que los terminamos de tramitar ahora. O sea, creo que podría haber sido más positivo, con un sentido de autocrítica también mayor, porque nadie está obligado a lo imposible. Pero esta cosa de tan autocomplaciente
no me pareció. En un momento usted le dice, presidente, no grite tanto, le dice mientras él estaba hablando. Sí, le digo no grite y además no trate violentista a los jóvenes que protestan y que lo hacen de manera pacífica, porque violentistas les decía Pinochet a quienes pensábamos distinto en su época de dictadura. Más bien me parece que esta es la vieja forma de gobernar y no la nueva forma de gobernar. Un presidente democrático no puede venir al Congreso a tener ese tipo de dichos que son muy complicados. Yo estoy con el llamado que hizo al final, de que cuidemos la democracia, de que cuidemos las instituciones, pero eso requiere respeto, requiere pluralismo y requiere que todos le garanticemos a todos la expresión en un país democrático como el nuestro, y eso debe permitir que la gente se exprese en las calles y donde sea necesario. Ahí estaba el senador Jorge Pizarro. Ramón, vamos contigo. Sí, estamos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también para recoger su impresión en lo que dice relación con su cartera, ministro. Muy amable, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos con una expresión del presidente de reconocimiento por lo mucho que los trabajadores, los médicos, las enfermeras de la salud han hecho durante este año tan difícil, el año del terremoto, donde ya lo sabemos por las estadísticas, el sector salud fue capaz de estar a la altura, a veces trabajando en carpas, en hospitales, en containers, sin embargo dando una respuesta a la ciudadanía que necesitaba desesperadamente. El año pasado, en este mismo discurso, nos propuso poner fin al listado de patologías auge en un plazo máximo de 2 años. Partimos con 380.000 condiciones de salud postergadas y legalmente vamos en 53.000, y él nos ha adelantado en este discurso la fecha de puesta en punto final a esta espera tan angustiosa para las personas que tienen una patología incluida en estas 69 enfermedades, y esa fecha es noviembre de este año, vale decir 6 meses antes de lo que él mismo nos había pedido el año pasado, y lo vamos a cumplir. Pero aparece un nuevo desafío, y este desafío es considerar a aquellas personas que no tienen una patología auge, sobre todo que están esperando largamente por una cirugía, también como un motivo de urgencia y de trabajo intenso. Y es por eso que nos ha dicho, de las 89.000 personas que esperan más de un año por una cirugía no incluida en auge, vale decir varices, Sí, lo que pasa es que hay incidentes ahora dentro del Congreso porque hubo diputados de oposición y gobierno que se enfrascaron en una discusión a raíz de un cartel